¡Hola, coños de su madre! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¡No joda! Espero que bien, Dijo Vladimir, una paja y a dormir. Vladimir. Nivel 1. Origen de la Copa. La Copa Intercontinental, por extensión Copa Intercontinental de Clubes Campeones, y oficialmente desde 1980 Copa Europea Sudamericana, fue una competición internacional de clubes de fútbol que enfrentaba anualmente al campeón de la Liga de Campeones de la UEFA con el vencedor de la Copa Libertadores de la CONMEBOL. De acuerdo con el estatuto FIFA y los reglamentos de la misma, era una competición oficial, de carácter intercontinental, organizada por UEFA y CONMEBOL, que siempre la han incluido en sus honores oficiales, además de estar, indirectamente, regida por la Federación Mundial, porque tenía la autorización expedida por la misma. La FIFA la incluye en la lista de títulos mundiales oficiales, a diferencia de otras competiciones de nivel mundial, como por ejemplo la Copa Río, que sin embargo no tuvo el reconocimiento como competencia cesionaria del título mundial y tampoco como competición oficial por la FIFA, no tiene el respaldo indirecto que cuentan las competiciones confederales e interconfederales, requisitos estos que tiene la Copa Intercontinental. A partir de 1980 la organización logística pasó a la Asociación de Fútbol de Japón, siempre bajo el mando oficial UEFA CONMEBOL. Desde 1960 hasta 1979 el torneo era desarrollado en el formato ida y vuelta en los países de origen de los respectivos representativos confederativos, mientras que desde 1980 hasta 2004 se disputó, luego de sufrir una reestructuración luego de la cual fue renombrada como Copa Europea Sudamericana, en los meses de noviembre o diciembre en las ciudades japonesas de Tokio, de 1980 a 2001, y Yokohama, de 2002 a 2004. Desde 1980 fue concedido un segundo trofeo, que flanqueaba la Copa Intercontinental, a los campeones conocido como Copa Toyota, en alusión al patrocinador del trofeo, y por el que en ocasiones se refería así a la competición. A partir de 2005 dejó de disputarse debido a que se fusionó con el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA y fue reemplazado con la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, disputada en Japón, un torneo en el que participan los equipos vencedores de los principales torneos internacionales organizados por cada una de las 6 confederaciones continentales afiliadas a la FIFA: UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFCI. A partir de la edición 2007, el equipo ganador de liga del país organizador del certamen. El 27 de octubre de 2017 fue oficializada con el reconocimiento de la Federación Internacional de Fútbol asociado como antecesora directa de la Copa Mundial de Clubes, por lo que sus ganadores también recibieron el título oficial de Campeones del Mundo de Clubes de la FIFA. Desde su creación en 1960, fue considerada la competición internacional de clubes con mayor jerarquía a nivel mundial, debido a que confrontaba los equipos representativos de las 2 confederaciones con mayor desarrollo deportivo tanto a nivel de clubes como de selecciones, además de las únicas que, al momento de la inauguración del mismo, organizaban torneos a nivel confederativo. Por lo que el equipo que lograba conquistarla era denominado por los medios de comunicación, la Comunidad Deportiva Internacional y la misma FIFA, con textos de producciones del centro de noticias y no catalogadas en el sitio web de la FIFA como documentos oficiales de la entidad, con el título honorífico de facto de campeón del mundo. Esta condecoración de facto, sin reconocimiento total, dejó de tener efecto a partir del 27 de octubre de 2017, cuando a través de un comunicado oficial, emitido por su único órgano competente, el Consejo, Excomité Ejecutivo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA reconoció oficialmente, de jure, a los ganadores de este certamen como legítimos campeones del mundo de clubes. Esta decisión tuvo como base un pedido formal de reconocimiento por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol hacia la FIFA, de los títulos logrados por los campeones de la Intercontinental, bajo el rango de campeones del mundo oficiales. De esta forma, se logró el reconocimiento como tales para 19 clubes del fútbol europeo sudamericano, incluyendo de esta lista a los que posteriormente ganaran el Mundial de Clubes, quienes en contrapartida engrosaron sus palmares de títulos mundiales bajo dicho reconocimiento.
Equipos campeones. Estos han sido los equipos que han ganado la Copa Intercontinental, y estos son los siguientes. Con un solo título están Gremio de Porto Alegre, Estudiantes de La Plata, Borussia Dortmund, Estrella Roja, Manchester United, Olimpia, Racing, Atlético de Madrid, Vélez Sarsfield, River Plate, Feyenoord y Flamengo. Con 2 títulos tenemos al Ajax, Sao Paulo, Santos, Independiente de Avellaneda, Bayern Múnich, Porto, Inter de Milán y Juventus, y los más ganadores en la historia del torneo son el Peñarol, Boca Juniors, Real Madrid, Nacional y Milán, todos estos con 3 consagraciones. Boca Juniors contra Real Madrid 2000. El 28 de noviembre del 2000, el Xeneize y el Merengue se midieron en la gran final de la Intercontinental del mismo año, en el Estadio Nacional de Tokio, en la dicha capital de Japón. El Boca empezó ganando temprano con un doblete de Martín Palermo a los minutos 3 y 6, mientras que el Real Madrid descontó por parte de Roberto Carlos. Al final, el conjunto bostero ganó por 2-1 ante el mejor equipo del mundo, y posteriormente ser campeón del mundo. Final ida y vuelta. En sus inicios desde 1962 hasta 1977, el torneo se jugaba en formato de ida y vuelta. La última vez que se jugó la Intercontinental de esta manera, fue en la edición de 1979, donde la jugaron el Malmö de Suecia y el Olimpia de Paraguay. Final a partido único y en campo neutral. Desde 1980 hasta el 2005, el cual fue la última edición de esta, se jugaba a partido único y en estadio neutral, precisamente en Japón, que más tarde sería sede de lo que actualmente se conocería como el Mundial de Clubes. La primera vez que se jugó bajo esta modalidad, fue en 1980, donde jugaron el Nottingham Forest de Inglaterra, y el Nacional de Uruguay, este último sería el campeón del torneo. 11 Caldas contra Porto 2004. Esta ha sido la última edición de la Copa Intercontinental, en donde la jugaron el 11 Caldas de Colombia, campeón de Libertadores, y el Porto de Portugal, campeón de Champions. Los colombianos, a pesar de dar pelea, lamentablemente cayeron en penales 8-7, dándole a los dragones la consagración del título. Nivel 2. Máximos goleadores de la competición. Estos han sido los máximos goleadores en la historia de la Copa Intercontinental, y son los siguientes. Con 2 goles están Bruno Mora, Juan Carlos Cárdenas, Juan Ramón Verón, Johnny Rep, Raí, Ernesto Mastrangelo, Juan Joya, Marcos Conigliario, Vladimir Jugovi, Santiago Ostolaza, Coutinho, Amarildo, Joaquín Santana, Angelo Sormani, Frank Rijkaard, Ferenc Puskás y Martín Palermo. Con 3 tantos anotados tenemos a Eusebio, José Sasía, Alessandro Mazzola, Pepe Macia y Luis Artime. Con 6 tantos tenemos a Alberto Spencer, y el máximo goleador en la historia de la Copa Intercontinental es Pelé, con 7 tantos. Santos contra Benfica 1962. Las Águilas y el PX se midieron en la edición de 1962 de la Copa Intercontinental. La ida se jugó en el mítico Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. El Santos ganaría con un tanto de Coutinho al 30, sentenciando así la primera parte. La segunda mitad se pondría muy frenética e intensa, ya que Joaquín Santana empató al 58, y Eusebio lo remontó al 77. Pero con un doblete de Pelé al 85, y al 87, lo dio vuelta el Santos, dándole la ida por 3-2. La vuelta se jugaría en el Estadio de Luz en Lisboa, capital de Portugal. El PX se empezó ganando con un doblete de Pelé al 13, y, al 35, acabando así el primer tiempo. En el segundo, Coutinho amplió el marcador al 48, después Pelé hizo lo propio al 80, y el Benfica descontó por parte de Eusebio al 85, y Joaquín Santana al 89, y Pelé de penal al 90 sentenciaría el marcador por 5-2, dando un global de 8-4, dándole el primer título continental al conjunto brasileño. Nacional contra Panathinaikos 1971. El Nacional de Uruguay, campeón de Libertadores, y el Panathinaikos de Grecia, subcampeón de Champions, se midieron en la Copa Intercontinental de 1971. Sin embargo, originalmente el Nacional se iba a enfrentar al Ajax de Holanda, quien fue el campeón de Champions de la mano del legendario Johan Cruyff. Por ende, el club griego tomó su puesto. Malmö contra Olimpia 1979. El Malmö de Suecia, subcampeón de Champions, y el Olimpia de Paraguay, campeón de Libertadores, se midieron en la Copa Intercontinental de 1979. Sin embargo, originalmente el decano se iba a enfrentar al campeón de Champions, el sorpresivo Nottingham Forest. En consecuencia, el puesto lo ocupó el subcampeón, el Malmö de Suecia.
Juventus contra Independiente 1973. El rojo, campeón de Libertadores, y la Vecchia Signora, subcampeón de Champions, se enfrentaron en la Copa Intercontinental de 1973. Sin embargo, originalmente el rojo iba a enfrentar a la Ajax de Holanda, quien era el campeón. En consecuencia, la Juventus ocupó su lugar. Además de que se jugó a partido único, siendo en el Olímpico de Roma, en la dicha capital de Italia, esto debido a lo que pasó en el partido entre el Estudiantes de La Plata y el Milán en la edición de la Copa Intercontinental de 1969, del cual vamos a hablar más a detalle más adelante. Nivel 3. Independiente contra Atlético de Madrid 1974. El rojo, campeón de Libertadores, y el colchonero, subcampeón de Champions, se midieron en la Copa Intercontinental de 1974. Sin embargo, el Bayern Múnich originalmente iba a jugar la competición, ya que era el campeón de la Champions. En consecuencia, el Atlético de Madrid, que fue subcampeón, accedió a la competición, hasta posteriormente ganar la Intercontinental. Joder, hasta que por fin el Atlético de Madrid es campeón del mundo. Nottingham Forest contra Nacional 1980. A partir de la edición de 1980, la Copa Intercontinental se jugaría en formato de partido único y en estadio neutral. Y por cierto, la final la jugaron el Nottingham Forest de Inglaterra, campeón de Champions, y el Nacional de Uruguay, campeón de Libertadores, quien también posteriormente se alzaría con el título. Argentinos Juniors contra Juventus 1985. Italianos y argentinos se enfrentaron en lo que sería la mejor edición en la historia de la Copa Intercontinental de toda la historia de la misma. La sede fue, como no, el Estadio Nacional de Tokio, en la dicha capital de Japón. El Argentinos empezó ganando con un tanto de Carlos Herreros 55, pero después Michel Platini empató de penal al 63, más tarde al 75 José Antonio Castro aumentarían la ventaja argentina, pero Michael Laudrup empataría al 82, sentenciando el partido en un empate de 2-2. En los penales, la Vecchia Signora ganaría por penales 4-2, siendo por primera vez campeón mundial por primera vez en su historia, tras ganar la mejor edición en la historia del torneo. Jugadores con más partidos disputados. Estos son los jugadores que más veces han jugado la Copa Intercontinental. Con 6 ediciones jugadas tenemos a Carlos Vilardo, Néstor González, Néstor Toneri, Marcos Conigliario, Óscar Malvernat, y Juan Ramón Verón. Con 7 están Luis Cubilla, Alberto Spencer, y Ricardo Pavoni, y el jugador con más encuentros disputados es Miguel Ángel Santoro, con 8 ediciones jugadas. Nivel 4. Torneos similares. Estos han sido los torneos que han tenido relación con la Copa Intercontinental, y estos son los siguientes. Comenzando con la pequeña Copa del Mundo de Clubes. La pequeña Copa del Mundo, o Serie Mundial de Caracas, fue un torneo amistoso internacional de fútbol a nivel de clubes organizado por la empresa Venezuela Deportiva, un grupo privado de empresarios venezolanos. La competición fue auspiciada por la Federación Venezolana de Fútbol. La competición tenía lugar en el Estadio Olímpico de Caracas, Venezuela, y se disputó entre 1952 y 1957. Tuvo un precedente en 1950, Torneo Internacional de Caracas de 1950. Este torneo, como otros similares de la época, no cuenta con el reconocimiento de competición oficial UEFA CONMEBOL ni el reconocimiento de título mundial de la FIFA, ya que en 2007, el máximo ente del fútbol mundial consideró mediante un comunicado al campeonato del 2000 como el primer mundial de clubes existente, aunque la Copa Intercontinental sí se hizo después oficial por FIFA y sus confederaciones. A partir de la creación de la Copa Intercontinental, la pequeña Copa del Mundo, considerada el precedente inmediato de las competiciones intercontinentales de clubes, perdería el sentido de la competición, convirtiéndose desde 1963 en un torneo denominado Trofeo Ciudad de Caracas. Debido a ese carácter de precedente y precursora de competiciones intercontinentales entre clubes, que tuvo hasta 1957, varios clubes la contabilizan en su propio palmarés personal, así como es reconocida por algunos medios de comunicación de la misma forma. No obstante, sin ser reconocido como título de carácter mundial o intercontinental.
A pesar de no ser reconocido como un campeonato mundial, hay que tener en cuenta que era un trofeo muy importante en la época, al no existir competiciones intercontinentales oficiales que designasen al campeón del mundo de clubes. Clasificados, en la parte europea, a través de las competiciones europeas existentes entonces, entre otros equipos. El torneo no fue organizado por una confederación, pero sí por una empresa llamada Venezuela Deportiva y por un importante grupo de empresarios venezolanos liderado por el español Damián Gaubeca, que le dieron una gran importancia. Contó con el auspicio de la Federación Venezolana de Fútbol. La organización trataba de traer a los mejores clubes de fútbol de América del Sur y Europa. Durante sus 6 primeras ediciones, de 1952 hasta 1957, se presentaron diferentes equipos tanto europeos como latinoamericanos, entre los que se destacan FC Barcelona, Real Madrid, Valencia CF y Atlético de Madrid, Benfica, Millonarios, River Plate, Sao Paulo, Corinthians y Botafogo. Los equipos eran invitados a criterio del comité organizador. Se entregaban 2 trofeos, el de campeón, con forma de copa compeana, y el de mejor jugador, más alto y estilizado con la figura de un jugador. Debido a la creación de la Copa de Europa, que tuvo su primera edición entre 1956 y 1957, la pequeña Copa del Mundo de Clubes no se volvió a disputar más hasta el año de 1963, cuando se realizó un relanzamiento de la competición. La Copa Intercontinental, a partir de 1960, tomó el relevo de las competiciones intercontinentales, que designaban a su vencedor como campeón del mundo de clubes. Luego tenemos la Copa Internacional de Río. La Copa Internacional de Clubes Campeones, conocida simplemente como la Copa Río debido a su localización, fue una competición internacional de clubes de fútbol, no oficial jugada durante 3 años consecutivos en la década de los años 1950. La competición de 1951 tuvo criterios técnicos para la calificación de los equipos y fue ganada por Palmeiras. A su organización participaron oficiosamente representantes de la FIFA. El club brasileño solicitó a la FIFA varias veces de reconocer el torneo como un mundial, sin un resultado positivo. El Fluminense también lo hizo en 2007 pero sin éxito. La FIFA considera la primera edición como la primera competición de clubes a nivel mundial. En abril de 2019, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrevistado por los medios de comunicación brasileños, reiteró que para la Federación Mundial, solo los ganadores de la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes son oficialmente campeones mundiales. Después tenemos el Trofeo Mohamed V. La Copa Mohamed V o Trofeo Mohamed V fue un torneo internacional de fútbol organizado en Casablanca, Rabat y Marrakech, Marruecos, creado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos y apoyado por la Confederación Africana de Fútbol, CAF. Este torneo reunía a algunos de los mejores clubes de fútbol del momento y el club campeón de Marruecos. Era un torneo cuadrangular compuesto de semifinales, partido de consolación y final. Desde el año 1962 hasta 1980 se disputó con el nombre de Copa Mohamed V. Entre los años 1981 y 1985 no se celebró el trofeo y en los años 1986, 1988 y 1989 se denominó Torneo de Casablanca, siendo este año el último en disputarse. Luego tenemos la Copa Montevideo. La Copa Montevideo era una tradicional competencia internacional amistosa, disputada en Montevideo, Uruguay, durante el verano, meses de enero y febrero. Las 2 primeras ediciones, 1953 y 1954, fueron organizadas directamente por los 2 grandes equipos del país, Nacional y Peñarol, que participaban siempre en este evento deportivo. Después de 15 años de pausa, la Copa Montevideo se reanudó en enero de 1969, bajo la organización del empresario argentino Samuel Ratinov, responsable de certámenes similares en Santiago de Chile y Mar del Plata. Todas las ediciones no se consideran competiciones oficiales pero, especialmente las 2 primeras ediciones, 1953 y 1954, se disputaron con un carácter no amistoso y son retenidos por algunos como un precursor del actual Mundial de Clubes y junto con la Copa Río Internacional uno de los torneos más importantes de la década. La competición reunía a los equipos más importantes del momento de América del Sur y algunos clubes europeos, no entre los más famosos. Luego tenemos el Mundialito por clubes. El Mundialito per Club fue un torneo amistoso organizado por el canal televisivo italiano Canale 5 en la década de 1980. Fue por invitación con criterios de selección.
disputado en Milán de 1981 a 1987 cada 2 años, con la excepción de 1985, cuando fue reemplazado por la Supercopa Misura, nació con la idea básica de invitar solo a los clubes ganadores de la Copa Intercontinental. De hecho, la competencia consistió en la participación fija de Inter de Milán y Milán, en las 2 primeras ediciones acababa de ser promovida de la Serie B a la Serie A, y rodeada de invitados nacionales de lujo, Juventus, que en el momento de su participación en 1983, no tenía la Copa Intercontinental en sus palmarés, pero era ya el equipo más titulada del país anfitrión, e internacionales, Peñarol, Santos, Feyenoord, Flamengo, lo que constituyó un gran atractivo mediático. La edición 1987 tomó menos aliento global que las anteriores, ya que solo participaron equipos europeos, entre los cuales solo el Inter y el Milán habían ganado la Copa Intercontinental. Luego está el actual torneo que todos conocemos, el Mundial de Clubes. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en inglés, FIFA Club World Cup, conocida simplemente como Mundial de Clubes o coloquialmente como Mundialito de Clubes, es la competición internacional de clubes organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, que define anualmente al club campeón mundial. Creada con la vocación de dotar a la competición de una proyección mundial que alcance a todas las confederaciones, es disputada anualmente por los clubes campeones continentales de las 6 confederaciones de Asia, África, América del Norte y América Central, América del Sur, Europa y Oceanía, además del campeón liguero del país organizador. La Copa Mundial de Clubes se disputó por primera vez en la edición de 2000, pero se disputa anualmente desde 2005, fecha en la que sustituye a su predecesora, la Copa Intercontinental, competición que disputaban anualmente el campeón continental de Europa ante el de Sudamérica. Después tenemos a la Copa Intercontinental Sub-20, del cual hablé en mis icebergs de la Copa Libertadores Sub-20 y de la UEFA Youth League. La Copa Intercontinental Sub-20 de la UEFA CONMEBOL, Sub-20 Intercontinental o simplemente Copa Intercontinental Sub-20, es un campeonato de fútbol en formato de final única organizado por la CONMEBOL y la UEFA. El partido lo disputan los ganadores de las competiciones de clubes juveniles sudamericana y europea, la Copa Libertadores Sub-20 y la Liga Juvenil de la UEFA, respectivamente. Es un campeonato juvenil equivalente a la antigua Copa Intercontinental de Mayores, que enfrentaba a los clubes campeones de la Liga de Campeones de UEFA y la Copa Libertadores. La competencia se lanzó en el 2022 como parte de un acuerdo entre la CONMEBOL y la UEFA. Es el 4º torneo organizado en conjunto por la CONMEBOL y la UEFA. Después de la Copa Intercontinental, la Supercopa Intercontinental y la Copa de Campeones CONMEBOL UEFA. El 12 de febrero de 2020, la UEFA y la CONMEBOL firmaron un memorando de entendimiento, MOU, por su sigla en inglés Memorandum of Understanding, para la cooperación entre las 2 confederaciones. Como parte del acuerdo, un comité conjunto UEFA-CONMEBOL examinó la posibilidad de organizar partidos intercontinentales europeos sudamericanos, tanto para fútbol masculino como femenino. El 15 de diciembre de 2021, la UEFA y la CONMEBOL ampliaron el MOU hasta 2028, incluyendo la apertura de una oficina conjunta en Londres y la posible organización de varios eventos futbolísticos. El 2 de junio de 2022, al día siguiente de la celebración de la finalísima 2022, CONMEBOL y UEFA anunciaron una serie de nuevos eventos entre equipos de las 2 confederaciones. Esto incluyó un partido entre los ganadores de la Copa Libertadores Sub-20 y los ganadores de la Liga Juvenil de la UEFA, competencia Sub-19. Y por último tendremos su épico regreso en 2024, como la Copa Intercontinental de la FIFA. La Copa Intercontinental de la FIFA será un torneo internacional anual de fútbol masculino planeado y organizado por la Federación Internacional de Football Association, FIFA, el organismo rector mundial del deporte. La primera edición está programada para llevarse a cabo en 2024. La competición contará solo con los 6 clubes campeones de cada confederación de la FIFA y se disputará como un torneo de eliminación directa, con el club europeo con pase directo a la final. Este torneo es una nueva versión del formato anual del Mundial de Clubes de la FIFA, con la diferencia de que ya no tendrá un club representante del país sede. El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA aprobó la expansión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 7 a 32 equipos, comenzando en el 2025. El torneo de 2023 será, por lo tanto, el último disputado bajo el formato anterior.
Sin embargo, las confederaciones expresaron a la FIFA la necesidad de que los campeones de sus principales competiciones de clubes aún se enfrenten anualmente para estimular la competitividad. Por lo tanto, el 14 de marzo de 2023, el Consejo de la FIFA aprobó un concepto estratégico para una competición anual de clubes a partir de 2024, posteriormente denominada la Copa Intercontinental de la FIFA. Contará con los campeones de las principales competiciones de clubes de las 6 confederaciones de la FIFA, a saber, la Liga de Campeones de la AFC, la Liga de Campeones de la CAF, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Copa Libertadores, la Liga de Campeones de la UFC y la Liga de Campeones de la UEFA. La competición incluirá una serie de eliminatorias intercontinentales entre clubes de todas las confederaciones excepto la UEFA, cuyo club recibirá una pase directo a la final, como premio por haber sido el ganador constantemente del torneo en los últimos años. En la primera ronda de eliminatorias, el ganador de la Liga de Campeones de la UFC se enfrentará al ganador de la Liga de Campeones de la AFC o de la CAF, alternando cada año, mientras que la segunda ronda de eliminatorias consistirá en el ganador del primer enfrentamiento enfrentándose al campeón restante de la AFC o la CAF y un enfrentamiento entre los ganadores de la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Copa Libertadores. La final de las eliminatorias entre el representante de la AFC, CAF o FC y el representante de la CONCACAF CONMEBOL, así como la final entre los ganadores de las eliminatorias y la Liga de Campeones de la UEFA, tendrán lugar en un lugar neutral, y el club ganador será coronado campeón de la Copa Intercontinental. Con este formato nuevo también deja de existir el cupo de anfitrión al país que organizaba el torneo anteriormente. Finales de desempate. Estas han sido las finales de la Copa Intercontinental que tuvieron que definirse en partidos de desempate, y son las siguientes: 1961, 1963, 1964 y 1967. Nivel 5. Desacuerdo entre los clubes europeos. A lo largo del tiempo, la Copa Intercontinental sufrió varios desacuerdos en su momento. Y de lo que se habla, es que los clubes europeos no participaban al torneo, debido a la falta de calendario, y que por lo tanto, el subcampeón europeo era el que ocupaba su lugar. Esto ocurría en el formato de ida y vuelta. Ya a partir de 1980, el torneo se jugaría en sede neutral, como lo fue Japón, y en partido único, por lo que el campeón europeo accedería a la competición. Lesión de Giannis Tomaras 1971. En el estadio Georgios Karaiskakis, Panathinaikos y Nacional se midieron en la ida de la Copa Intercontinental. Sin embargo, el jugador del bolso, Julio Morales, lesionó al jugador Giannis Tomaras, y tras esto, Morales fue expulsado del encuentro. Decían que el sonido de la fractura sonaba hasta en las gradas. Esta lesión hizo que Tomaras se retirara del fútbol, acabando su carrera futbolística de esta triste manera. Nivel 6. Racing contra Celtic 1967. Racing Club y Celtic FC son dos equipos provenientes de Argentina y Escocia respectivamente. En el año 1967, coincidieron en ganar la mayor competencia de sus respectivas confederaciones. Para el caso de Racing Club fue la Copa Libertadores, tras derrotar al Nacional uruguayo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en el partido desempate por el título. A este equipo multicampeón se lo conoció como el equipo de José, por el nombre de su entrenador, Juan José Pizzuti. Por otro lado, el Celtic FC conquistó la Copa de Campeones de Europa, venciendo al Inter de Milán en una final disputada en el Estadio Nacional de Lisboa. Aquel equipo escocés fue recordado popularmente como los Leones de Lisboa. Entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre ambos equipos disputaron la Copa Intercontinental, un certamen que organizaban la CONMEBOL y la UEFA, que reunía a los campeones de sus respectivas confederaciones. La ida se llevó a cabo en Glasgow, en el estadio Hampden Park, y Celtic terminó venciendo 1-0, con numerosas polémicas dentro del campo de juego. La vuelta se llevó a cabo en Avellaneda, Buenos Aires, en el estadio Presidente Perón, y Racing vencería esta vez por 2-1. En este último encuentro, el arquero del Celtic fue agredido por la hinchada y fue reemplazado por el suplente John Fallon. Durante estos años, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido eran tensas. Había desconocimiento de la población argentina sobre la postura de la hinchada del Celtic, separatismo, republicanismo irlandés, ideologías que iban en contra del unionismo con el Reino Unido, y por el solo hecho de ser británico fue atacado, debido a que los argentinos han tenido disputas por la soberanía de las Islas Malvinas.
Asimismo, en lo futbolístico había mucha rivalidad, porque en la Copa Mundial de Inglaterra, disputada en 1966, el argentino Antonio Ratín fue expulsado injustamente del encuentro correspondiente a los cuartos de final que terminó ganando la selección anfitriona. Fue así como el 4 de noviembre ambos contendientes tuvieron que disputar un tercer partido por el desempate, que consagraría a uno de los dos equipos en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La sede fue designada debido a que la vuelta se jugó en el continente sudamericano. Este partido sería una verdadera batalla, con ambos equipos luchando por la gloria con todas sus armas. Antes del inicio del partido, ambos equipos entraron al campo de juego con una bandera uruguaya, con la intención de ganarse al público. Según testimonios de hinchas de Racing, los uruguayos alentaban al Celtic e hicieron que el cotejo se dificultara muchísimo más para los de Avellaneda. Esto debido no solo a la rivalidad que las selecciones de Argentina y Uruguay poseen. También Racing le había ganado a Nacional, uno de los dos clubes más populares de Uruguay, la final de la Copa Libertadores. La policía armada entró en el campo en un momento. El defensa del Celtic, Tommy Gemelle, dijo en un documental que deliberadamente le dio un rodillazo a un jugador de Racing en los genitales a espaldas del árbitro. Gemelle dijo que el jugador en cuestión había escupido en la cara a todos los delanteros del Celtic. Jimmy Johnstone, uno de los escoceses expulsados, dijo en el mismo programa: "Eso no fue fútbol, fue puro vandalismo". El partido empezó con una serie de faltas por parte de ambos bandos. Finalmente, el árbitro paraguayo Rodolfo Pérez Osorio detuvo el partido después de 23 minutos y advirtió a ambos capitanes a través de un intérprete que los jugadores serían expulsados si el juego sucio no cesaba. Sin embargo, sus súplicas no fueron atendidas. El partido estalló 14 minutos después, cuando Jimmy Johnstone fue derribado por Juan Carlos Rulli. Mientras Johnstone se retorcía de dolor en el suelo, se produjo un tumulto entre varios jugadores opuestos. John Clark se acercó tanto a Rulli como a Alfio Basile con los puños en alto. La policía antidisturbios uruguaya salió al terreno de juego para sofocar los disturbios en curso. Finalmente, después de 5 minutos, Basile de Racing Club y Bobby Lennox de Celtic fueron expulsados. Inicialmente, los observadores creyeron que Lennox había sido expulsado en un caso de identidad equivocada, ya que no parecía haber cometido ninguna infracción. Sin embargo, más tarde se supo que el árbitro había amenazado anteriormente con expulsar al número 6 de Racing Club, Basile, y al número 8 del Celtic, Lennox, por la siguiente infracción grave cometida por sus respectivos equipos, incluso si los propios jugadores no eran culpables de la infracción. Hockstein intentó que Lennox se quedara en el campo, pero el jugador del Celtic finalmente fue sacado del campo por un oficial de policía que empuñaba una espada. En el segundo tiempo, Racing Club empezó a tomar ventaja a medida que la compostura y la disciplina del Celtic se desintegraban. En el minuto 48, Jimmy Johnstone, al ser frenado por Juan Carlos Rulli, arremetió contra el argentino con frustración y fue expulsado. 6 minutos más tarde, a los 56 minutos, segundo tiempo, Racing Club tomó la delantera cuando el Chango Cárdenas anotó desde 30 metros, con un magnífico disparo de zurda en la esquina superior izquierda del portero John Fallon. El Celtic se redujo aún más en número después de 74 minutos, cuando John Hughes fue expulsado por patear al portero Agustín Mario Cejas mientras yacía en el suelo. Poco después, el Coco Rulli fue expulsado por golpear a John Clark del Celtic. 2 minutos antes del final, estalló otro tumulto entre los bandos, lo que resultó una vez más en la intervención de la policía antidisturbios uruguaya. Bertie Aul fue expulsado, pero se negó a abandonar el campo y finalmente jugó el partido completo. Sin embargo, el árbitro lo denunció posteriormente. Mientras Aul se negaba a abandonar el campo, en medio del caos total en el campo, Tommy Gemelle pateó a uno de los jugadores del Racing Club en sus genitales, lo que pasó desapercibido para el árbitro. El partido terminó 1-0 a favor de Racing Club, consiguiendo el trofeo para Sudamérica y convirtiéndolos en los primeros campeones argentinos de la Copa Intercontinental. En total, se cometieron 30 faltas contra el Celtic y 21 contra el Racing Club. Sin embargo, la mayoría de las faltas pasaron desapercibidas o no fueron sancionadas por el árbitro. Si bien los locales le echaron la culpa a los argentinos, tildándolos de violentos, lo cierto es que las agresiones vinieron de ambos lados. El árbitro paraguayo Rodolfo Pérez Osorio fue tachado de incompetente. El partido fue descrito por fanáticos y distintas agencias de noticias de la época como uno de los encuentros más violentos en la historia del fútbol.
Hubo 5 expulsados en el partido, 3 del Celtic y 2 de Racing, y tuvo que intervenir la policía en el campo de juego en numerosas ocasiones. Como los jugadores de Racing Club querían dar una vuelta olímpica en el estadio tras la finalización del partido, los fanáticos uruguayos que habían estado apoyando al Celtic los colmaron con cualquier cosa que pudieran lanzar. Los jugadores de Racing Club tuvieron que esperar en el centro del campo, hasta que la policía despejó el camino a su vestuario. El jugador Juan Carlos Cárdenas, autor del único gol para Racing, se refirió al arbitraje como muy tonto, muy pobre y consideró que el árbitro fue muy débil y arruinó el partido. Según las propias palabras del Chango, nunca consideró al partido tan malo, como si lo hicieron los medios escoceses y británicos. A pesar de toda la violencia, hubo al menos un acto de deportividad. Después de tiempo completo en Montevideo, mientras el defensa del Racing Club, Roberto Perfumo, se dirigía al túnel, el capitán del Celtic, Billy McNeil, se le acercó. Inicialmente aprensivo, Perfumo luego se dio cuenta de que McNeil deseaba darle la mano. Luego, los jugadores intercambiaron camisetas, luego de lo cual Perfumo abrazó a McNeil y le dijo, en español: "Así es como se debe jugar al fútbol". McNeil sonrió y respondió en perfecto español: "Buena suerte, buena suerte". En inglés: "Good luck, good luck". Perfumo expresó más tarde su aprecio por la deportividad de McNeil y describió su encuentro como su momento más preciado de este campeonato mundial. Estudiantes de La Plata contra Milán 1969. La Copa Intercontinental 1969 fue la 10ª edición de dicho torneo de fútbol. Enfrentó al campeón de Europa ante el campeón de Sudamérica, coronando así al nuevo campeón del mundo. Se enfrentaba el Estudiantes de La Plata, campeón de Libertadores, y el Milán, campeón de Champions. Esta edición de la Copa Intercontinental se volvió infame por la violencia ocurrida en el campo de juego y por las conductas impropias empleadas por los jugadores de Estudiantes, en especial en el segundo partido. Después de concluido el partido en Buenos Aires, 2 jugadores italianos fueron golpeados y Néstor Combin fue arrestado por la policía argentina por insumisión. Combin había nacido en Argentina, pero a los 18 años fue a Francia para continuar su carrera sin haber hecho el servicio militar obligatorio. El partido tuvo inmediatas consecuencias políticas, particularmente debido a la candidatura de Argentina por albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Muchos de los jugadores del partido fueron arrestados, y el arquero Alberto Poletti, quien golpeó al chico de oro del Milán Gianni Rivera, pateó a Combin y tuvo altercados con los espectadores después de concluido el encuentro, recibió una suspensión de por vida. Ramón Aguirre Suárez, quien le rompió la nariz a Combin, fue expulsado de toda competencia internacional por 5 años. El partido causó una bisagra en el fútbol mundial, provocando boicots en las futuras ediciones de la Copa por parte de los equipos europeos. Manchester United contra Estudiantes de La Plata 1968. La Copa Intercontinental de 1968 fue una eliminatoria de fútbol de asociación disputada a 2 partidos en 1968 entre el campeón de la Champions 1967-1968, el Manchester United, y Estudiantes de La Plata, campeón de la Copa Libertadores de 1968. El partido de ida se disputó el 25 de septiembre de 1968 en el Estadio Boca Juniors, al considerarse el campo de Estudiantes inadecuado. Sin embargo, Estudiantes ganó el partido de ida por 1-0, y el gol de la victoria fue para Marcos Conigliaro en el minuto 27. Old Trafford acogió el partido de vuelta 3 semanas después, el 16 de octubre de 1968. El partido terminó en empate 1-1, lo que le otorgó a Estudiantes su primer título de la Copa Intercontinental. Juan Ramón Verón abrió el marcador al minuto 6, pero Willie Morgan empató al minuto 90. Los jugadores fueron expulsados en ambos partidos de la eliminatoria, y Novi Stiles fue expulsado del Manchester United en el minuto 79 del partido de ida. El partido de vuelta estuvo marcado por la violencia y resultó en la expulsión de George Best y José Hugo Medina como resultado de una gran pelea hacia el final del partido. Sao Paulo contra Milán 1993. La Copa Intercontinental de 1993 fue un partido de fútbol de asociación disputado el 12 de diciembre de 1993 entre Milán, subcampeón de la Champions 1992-1993, y Sao Paulo, campeón de la Copa Libertadores de 1993. El partido se jugó en el Estadio Nacional de Tokio.
Al Marsella, campeón de la 1992-1993, no se le permitió participar, debido al escándalo de arreglo de partidos que involucró al club, que los vio despojados del título de la División 1 francesa de 1992-1993, y excluidos de las competiciones internacionales de clubes de la UEFA en 1993-1994, como la Champions, la Supercopa de Europa de 1993 y Copa Intercontinental. Debido al escándalo, al Milan se le permitió jugar tanto en la Supercopa como en la Copa Intercontinental. Boca Juniors contra Liverpool 1978. El Xeneize, campeón de Libertadores, y los Reds, campeón de Champions, originalmente se iban a medir en la Copa Intercontinental de 1978. Sin embargo, la final nunca se jugó, ya que el Liverpool no tenía tiempo para jugar la final. Pero esto no solamente acaba hasta aquí, ya que los ingleses no querían jugar, debido a que Argentina estaba bajo la dictadura del Jorge Rafael Videla, aquel dictador que amañó el Mundial de 1978, en donde Argentina salió campeón del mundo por primera vez en su historia, haciendo que el dictador llegara a su apogeo de popularidad, y hasta manteniéndose en la presidencia argentina, hasta llegar a su fin por la Guerra de las Islas Malvinas, territorio que se volvió parte de Gran Bretaña como un territorio de ultramar de su propiedad. En fin, nunca sabremos cómo hubiera terminado ese partido, sin que se involucrara la dictadura de Videla de aquel entonces.